Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Bayamón, Puerto Rico. Puerto Rico tiene nombres que no se dicen constantemente, se recuerdan. Nombres que no pertenecen solo a una persona, sino a una época entera. Y uno de esos nombres, de esos que caben en la garganta como un orgullo, como un grito, como una bandera, era Héctor Macho Camacho. Porque Macho Camacho no era simplemente un campeón. Macho era brillo, era velocidad, era espectáculo. Era esa forma tan nuestra de mirar al mundo y decirle, sin permiso, aquí estamos. Para muchos, él fue la prueba viva de que el barrio también podía tocar el cielo, que un puertorriqueño podía convertirse en leyenda, a puro pulso. Pero hay noches que no respetan leyendas, noches que entran sin tocar la puerta y cambian el país o a una familia para siempre. El 20 de noviembre de 2012, en Bayamón, frente a un negocio, Puerto Rico dejó de respirar por un instante. Dentro de un auto, en una escena que parecía cotidiana y a la vez imposible, Macho Camacho fue alcanzado por disparos. Y en ese mismo momento, junto a él, su amigo Adrián Alberto Mojica Moreno cayó allí mismo, sin oportunidad de despedida. Lo que pasó después fue un tipo de silencio que solo se escucha cuando un país está de rodillas. La noticia corrió como las tragedias verdaderas, sin aviso, sin misericordia. De repente, Macho ya no era el hombre de las luces, sino un cuerpo aferrado a la vida y un pueblo entero convertido en sala de espera. 4 días más tarde, el 24 de noviembre, la historia terminó de escribirse en pasado. Y aunque el mundo perdió un campeón, Puerto Rico perdió algo más difícil de explicar. La ilusión de que hay personas que por ser gigantes para nosotros están a salvo. Hoy, en el hilo del crimen, vamos a desenredar, vamos a hablar de esa noche, pero también vamos a hablar de lo que vino después, del duelo colectivo, de la herida pública y de cómo a veces la justicia llega tarde, tambaleándose y aún así se cae. Comencemos. Héctor Luis Camacho Matías nació en Bayamón, Puerto Rico, el 24 de mayo de 1962. Era hijo de Héctor Luis Camacho y de María Matías. Era el menor de 5 hijos. Sus hermanos son Félix y sus hermanas Raquel, Estrella y Esperanza. Cuando era niño, su familia se mudó a Harlem, New York. Se crió entre peleas callejeras en el vecindario llamado Spanish Harlem, hasta que a los 15 años empezó a practicar boxeo y se convirtió en leyenda y campeón de Puerto Rico. Macho Camacho tuvo algunos problemas legales al haber luchado contra el abuso de drogas y alcohol. El 6 de enero de 2005, Macho Camacho fue arrestado en Gulfport, Mississippi, por tratar de robar una tienda de artículos electrónicos y por llevar consigo droga. En 2007 se declaró culpable de estar bajo la influencia de sustancias durante el robo. Fue sentenciado a 7 años de prisión, pero un juez
finalmente lo condenó a 1 año en libertad condicional. Terminó cumpliendo 2 semanas en prisión después de violar la libertad condicional. Al momento de su muerte estaba pendiente un juicio en su contra en el condado de Orange, en el estado de Florida, ya que estaba acusado de maltrato infantil hacia uno de sus hijos. Pero vamos a los hechos. La noche del 20 de noviembre de 2012, Macho Camacho estaba en Bayamón frente a un lugar conocido como Azuquita, un negocio tipo bar ubicado en la zona de la avenida Comerío. No estaba en un coliseo, no estaba bajo luces, estaba en un momento cotidiano, en el tipo de lugar donde la vida parece seguir su curso como cualquier martes. Macho Camacho se encontraba dentro de un Ford Mustang negro en el asiento del pasajero, junto a un amigo que estaba con él esa noche, Adrián Alberto Mojica Moreno, quien estaba al volante y a quien apodaban Yamil. Y entonces ocurrió lo impensable. Mientras estaban allí, se escucharon disparos, un ataque rápido, violento, de esos que no te dan tiempo a procesar nada. Macho Camacho recibió un disparo que entró por la quijada mientras permanecía dentro del auto. El proyectil fracturó las vértebras cervicales C5 y C6 y le causó daño en la carótida. En adición, la bala quedó alojada en el hombro derecho. Debido a la lesión en la carótida, Macho Camacho se mantuvo intubado y su diagnóstico fue bien reservado desde el comienzo. En el mejor de los casos, el Macho Camacho hubiera quedado en silla de ruedas debido a la lesión en las vértebras. Su amigo también fue alcanzado. Mojica Moreno murió en la escena, en ese mismo lugar, antes de que cualquier ayuda pudiera cambiar el final. Puerto Rico se aferró a la esperanza durante los días siguientes. El país entero entró en un estado de vigilia. Con el pasar de las horas se informó que Macho había sido declarado clínicamente con muerte cerebral y finalmente falleció el 24 de noviembre de 2012, 4 días después del ataque. Vamos a la investigación. Al comienzo no era mucho lo que la policía tenía para investigar. Se informó que una guagua gris estaba involucrada en los hechos y que Adrián Alberto, el acompañante de Macho Camacho, quien murió en el acto, llevaba droga en su posición, tenía droga consigo. No obstante, y esto es bien importante dejarlo saber, en una publicación de la prensa leí que la familia de Adrián rechazó que estuviera en el mundo del narcotráfico. El 9 de marzo de 2022, el Departamento de Justicia presentó 27 cargos contra Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Juan Figueroa Rivera, Joshua Méndez Romero, Luis Ayala García y Jesús Naranjo Adorno, tras una investigación liderada por la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, junto a la División de Crímenes Mayores del Negociado de la Policía. En junio 2022, luego de 10 años sin esclarecer el crimen, Fiscalía presentó cargos de asesinato en primer grado y conspiración contra estos. William Ojeda Ramos fue el testigo principal del caso criminal por el asesinato de Macho Camacho. Este aseguró que escuchó a Luis Ayala, alias Pájaro, decir la frase "tuve que matar al otro" en la noche del asesinato del Macho Camacho, quien se encontraba, como ya dijimos, en el vehículo de su amigo. El agente Jesús Morales Caro fue el primer testigo que ofreció algunos detalles en la vista preliminar contra estos acusados, o en la vista preliminar contra los sospechosos, debo decir. El agente relató que fue una de las primeras personas que llegó al negocio Azuquita en la carretera 167 en Bayamón, donde ocurrieron los hechos. Esto fue así tras recibir una llamada que alertó sobre unas detonaciones en el área. Al llegar el agente, se percató de que había un vehículo Ford Mustang con las puertas abiertas. Había una persona en el suelo y otro herido de bala en la parte derecha del conductor. Esa persona estaba herida de bala y
pudo identificar que era Macho Camacho. En el área se identificaron casquillos de balas en la acera y un cargador. No obstante, luego de este primer testigo en esta vista preliminar, el juez Elmer Rodríguez determinó no causa para acusar a los 5 individuos mencionados debido a que William, quien era el principal testigo como les mencioné, no compareció, ya que se encontraba en el estado de Florida cumpliendo una probatoria. Inmediatamente el fiscal del caso, Héctor Siaca, notificó que irían en alzada una vez que estarían realizando gestiones legales para traer a William a Puerto Rico. Un mes después, julio 2022, el juez Rodríguez, un mes después de que el juez Rodríguez, determinara no causa, y luego de que la fiscalía fuera en alzada y activara mecanismos para traer a William a Puerto Rico a declarar, continuó el proceso con la presencia del testigo estrella de la fiscalía, quien estuvo representada por los fiscales Edwin Ortiz Rivera, Gabriel Redondo y Héctor Siaca, director interino de la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia. En esta nueva vista, William relató que los 5 acusados habían estado reunidos en la noche del 20 de noviembre de 2012 en el residencial Brisas de Bayamón. William llegó al lugar de la reunión para traer un vehículo Jeep gris que pertenecía a otro individuo de la organización criminal. Entonces, William dijo que vio cómo supuestamente 3 de los acusados abordaron el auto. William declaró durante la vista preliminar en alzada que se había enterado por boca de Fredo de que iban a matar a Yamil en referencia a una presunta conspiración para asesinar al amigo del Macho Camacho. Recuerden que ya mencionamos que le decían Yamil. William se refirió por Fredo a Rodríguez, quien se encontraba en ese momento de la vista preliminar en uniforme azul, esposado de manos y sentado frente al testigo, frente a William. William había declarado previamente que conoció a los imputados mientras participó del trasiego de drogas en el residencial Rafael Falín Torrech, en Bayamón. De igual forma contó que durante la reunión había permanecido en una esquina del residencial Brisas de Bayamón junto a uno de los dueños del punto de droga, a quien llamó únicamente por el apodo de El Visco. Una vez llegaron al lugar de los hechos frente al negocio Azuquita, se escucharon unas detonaciones. La guagua Jeep estaba atravesada delante del vehículo de Yamil, que era un carro color oscuro. Mencionó justo antes de añadir que luego se hizo una detonación adicional a Macho Camacho, que era quien estaba montado en el vehículo. William reconoció que tenía el campo de visión limitado a causa precisamente de que la guagua gris que estaba atravesada frente al vehículo donde andaba Macho Camacho, y cito, solo vi a un individuo que se bajó, que era Pájaro, y lo vi entrar al otro vehículo, se inclinó hacia adentro del vehículo y hubo una detonación. Cierro la cita. Las otras 3 personas en el Jeep, según el testigo, eran los acusados Naranjo Adorno y Méndez Romero, así como otro individuo de nombre Sebastián. El testigo indicó que después de que se montó Ayala García, el vehículo arrancó a toda prisa. Tras pasar el carril del solo, 2 de sus tripulantes se bajaron el residencial, mientras los otros 2 siguieron en dirección a Cataño. William identificó a los que se bajaron como Pájaro y Sebastián. En adición, William testificó que escuchó a Pájaro decirle a Visco, tuve que matar al otro. William también testificó sobre 2 armas que utilizaron en el crimen, las cuales describió como pistolas Glock, una de ellas de calibre .45 y color negro, y la otra de calibre .40 con tonos crema y negro. En octubre 2022, luego de que los abogados de defensa interrogaran en la continuación de la vista preliminar a William, resaltando inconsistencias en su testimonio, como por ejemplo su campo de visión al momento de los hechos, puesto que como ya mencionamos, la guagua Jeep gris en la cual se desplazaron los entonces sospechosos para cometer el crimen estaba en el medio
de su campo de visión, ¿no? De lo que él podía ver, el juez Rafael Villafañez Riera del Tribunal de Bayamón emitió una determinación de no causa durante la vista preliminar contra los 5 imputados por los delitos de asesinato en primer grado y conspiración. El caso permanece sin resolverse. Más allá del testigo estrella, la Fiscalía no presentó pruebas forenses que vincularan a los sospechosos. No obstante, con el testimonio de William se corroboró la teoría inicial de que Macho Camacho no era el objetivo de los gatilleros. Para pensar, hay duelos que duelen, por supuesto, por la muerte en sí misma. Pero hay duelos que duelen 2 veces, porque además de perder a alguien, también se pierde la idea de que el mundo, o de que puede haber justicia, de que puede haber una respuesta. Para una familia, la justicia no siempre es castigo. A veces la justicia es algo más básico, más íntimo. Una verdad clara, un cierre, un punto final que les permita dejar de vivir con la mente atrapada en el por qué y en el cómo pudo pasar. Porque cuando un caso colapsa, no colapsa solo un expediente, colapsa la esperanza, colapsa la posibilidad de mirar hacia adelante sin estar mirando por encima del hombro. Y se hace imprescindible mencionar no solo a la familia del Macho Camacho, a esa madre que perdió a su hijo, a esas hermanas, a ese hermano, a esos hijos que perdieron a su padre, a todos sus seres queridos. No debemos olvidar que esa noche también murió otro hijo, otro hermano, otro familiar. Fueron 2 familias las que han llorado desde esa noche, un ser querido que ya no está para abrazarlo. Y regresando al Macho Camacho, cuando la persona que se va es un ícono nacional, el duelo también se vuelve colectivo. Puerto Rico no solo perdió un hombre, perdió un símbolo, una memoria compartida, un pedazo de historia. Y entonces ocurrió algo bien fuerte. La herida se quedó abierta en el país entero, porque tal vez la justicia no llegó como se esperaba. Pero el duelo, si se acompaña, si se honra, si se mira de frente, puede dejar de ser una herida abandonada y convertirse en una memoria que nos cambie. Y eso también es una manera de no perderlos del todo. Por eso, en este episodio del Hilo del Crimen, vamos a recordar al Macho Camacho que nos trajo gloria, que nos trajo mucha gloria en el boxeo. En 1980, Macho Camacho se convirtió en profesional. Fue campeón en 7 ocasiones. Tuvo una marca deportiva de 79 victorias, 5 derrotas y 2 empates. Ganó los títulos mundiales de peso welter junior, ligero y superligero en la década de los 80. Entre las peleas famosas de Camacho se encuentran en las que enfrentó a nuestro Félix Tito Trinidad, Julio César Chávez y Sugar Ray Leonard, a quien noqueó en 1997. Fue el primer campeón de la Organización Mundial de Boxeo. Además, fue el único boxeador en ganar 7 títulos y el único campeón puertorriqueño que nunca ha sido noqueado. Descanse en paz, Macho Camacho. It's Macho Time. Gracias, criminautas, por ver los episodios. Siempre al final de cada episodio me gusta darle las gracias porque no saben lo mucho que yo aprecio el que semana tras semana los esperen, les comenten, les den like. A cada uno de ustedes, gracias. Este episodio me lo habían pedido 4 criminautas. Recuerden que según ustedes me van solicitando, yo lo voy anotando. Y hay algunos que me toman un poco más de otro porque todo depende de los recursos que yo tenga para investigar el caso. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com y que pueden ver todos los episodios del Hilo del Crimen por el canal de GW5 y escuchar los casos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo el Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminauta.